Hola, ¿cómo están? Veo a Josefina cuando sale de la escuela. Directamente desde la escuela viene para acá. Y, y llegó con una expresión extraña. Una expresión que hizo que me diera cuenta de que no se sentía bien, que algo había pasado, pero por supuesto sin poder adivinar qué. Es bastante común que, que llegue con una expresión de temor, de desilusión, de frustración, de malestar en general, por situaciones que vive en la escuela en ese momento. Entonces cuando le pregunto cómo está y le pregunto qué pasó, me dice: Ale, no sé cómo decírtelo, pero vos tenés razón porque no me siento bien. Entonces le pregunto si tiene algún síntoma físico, si le duele algo, y me dice: no me duele, dolerme no me duele nada, pero no me siento bien. Entonces, bueno, en un ida y vuelta de palabras, me cuenta que había tenido en la escuela una charla de esos temas que son medio prohibidos. Digo, ¿cómo esos temas que son medio prohibidos? Y tratando de que yo entendiera sin decirme, yo me doy cuenta de que me estaba hablando de sexualidad, que me estaba hablando de algo que había tenido que ver con ese tema. Ella es una niña que aún no termina su escuela primaria, con ciertas dificultades, y que a nivel familiar, como por ejemplo todavía no se desarrolló, hay ciertas cuestiones que conversan con ella y otras que todavía no. Equivocados los papás, no equivocados, pero sí teniendo sumo cuidado en el abordaje de temas que hacen a la sexualidad, porque es una niña especial. Entonces, insisto, en un ida y vuelta de palabras, surge la realidad de que había ido un grupo, entiendo yo, de profesionales de la salud a dar una charla acerca de educación sexual. Educación sexual. Charla que, si bien a ellos, a los chicos, les habían anticipado hacía algunos días, en ningún momento se había informado a la familia, cuestión que yo después corroboro con la mamá, que no habían sido informados los padres acerca de que ese día los chicos iban a recibir una charla de ese tenor, como para autorizar, no autorizar, decidir si mandar la nena a la escuela o no, pedir participar, estar presente, como para que los papás estuvieran informados, porque convengamos, sin que estemos hablando de un tema que pueda llegar a seguir siendo tabú en la sociedad o no, sin adentrarnos en ese camino, pero sí convengamos que hablar de sexualidad no es lo mismo que hablar de la Revolución de Mayo, del análisis sintáctico de oraciones o de los problemas de regla de 3 simple.
Entonces cuando yo la veo a ella en cómo había quedado, esta niña, por ejemplo, independientemente de que nunca vio en la vida real, ni en películas, ni en fotos, en imágenes, nunca vio un hombre desnudo. Insisto, hay un montón de información que no maneja, pero que no maneja no porque los padres no conozcan, sino porque los padres, a partir de las características de ella, han decidido abordar con mucho cuidado y muy dosificadamente esta cuestión. Independientemente de un montón de cosas que me transmite y que incluso ante mí se ponía colorada porque le daba vergüenza, me planteaba que en la escuela le había pasado lo mismo y que a casi todos sus compañeros les había pasado lo mismo, porque les daba vergüenza lo que estaban hablando, lo que les estaban diciendo, que a los varones les daba vergüenza cuando hablaba la mujer y que a las mujeres les daba vergüenza cuando hablaba el hombre, y que prácticamente nadie se había animado a levantar la mano y hacer una pregunta justamente por vergüenza. Y esta nena se sintió sumamente incómoda. A esta nena esa charla no le sirvió de absolutamente nada más allá de incomodarla y hasta de generarle ciertas dudas y hasta temores. Porque incluso hasta me planteaba que no sabía de qué manera contarle a los papás que había pasado eso. Y esta situación me conectó con varias otras que he vivido en años anteriores y que incluso hasta tuvieron que ver con algo muy serio que sucedió a otra niña preadolescente a poco de terminar su primer año de secundaria, cuando en una charla de estas, dos personas les habían repartido a todos en el curso preservativos y les habían entregado penes de madera para que aprendieran a colocar un preservativo, y a las nenas que quisieran les ofrecían enseñarles con ese pene de madera a practicar sexo oral. Primer año en una secundaria. Y en esa oportunidad y en todas las otras oportunidades en que yo he tenido posibilidad de acceder a este tipo de situaciones, desde el discurso de los chicos, desde el discurso de ciertos docentes, el punto en común es que las familias no habían sido informadas previamente. Habrá familias que estén de acuerdo. Habrá familias que no se sientan ellos en condiciones de hablar de ciertas cosas y prefieran delegar una responsabilidad que les compete como padres, delegarla en docentes o en otras personas, pero debería ser elección de cada familia, porque vuelvo a decir, no es lo mismo hablar de sexualidad que de la Revolución de Mayo, del Día de la Bandera, de Manuel Belgrano, de los biomas, de los climas de América, del meridiano de Greenwich o de la división política de Europa. No es lo mismo. No es lo mismo. Y así como cuando tenemos alumnos con ciertas dificultades
y proclamamos y en el mejor de los casos practicamos la atención a la diversidad, el trabajar con adecuaciones curriculares, significativas, no significativas, adecuaciones curriculares de acceso, adecuaciones curriculares para dar matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, formación ética, idioma extranjero. De la misma manera debería considerarse esto a la hora de transmitir cuestiones relacionadas con la sexualidad. Porque por más que estén todos en un mismo grado, por más que estén todos en un mismo año, es muy poco probable que todos manejen el mismo tipo de información y que todos tengan la misma educación desde la familia, los mismos conceptos, los mismos criterios, los mismos deseos. Hace años sostengo que la familia es la que educa y la escuela es la que enseña. Y a los efectos de evitar este tipo de situaciones, yo creo fundamental un mayor acercamiento y compromiso de los padres de la familia con la escuela, involucrarse, porque muchas veces lo que los chicos reciben en la escuela, hablando de este tipo de temas, no queda por escrito, porque el trabajo es oral, el trabajo es audiovisual, el trabajo es con material concreto. Entonces los padres no tienen posibilidad en casa de abrir un cuaderno o una carpeta y encontrarse con esto. En el mejor de los casos, los chicos se animan y les cuentan. Y hay papás que se enervan frente a una situación así y van a la escuela a pedir explicaciones y a exigir que la próxima vez que vayan a hacer tal o cual cosa les informen anticipadamente, hablándoles del temario, de quién es la persona que le va a hablar a mi hijo de este tema, desde qué orientación, de qué manera, con qué se va a quedar mi hijo. Mi hijo va a escuchar y va a aprender algo que es acorde a lo que yo le estoy enseñando o a lo que yo como mamá o como papá quiero que mi hijo sepa. ¿O qué le van a meter en la cabeza, como muchas veces plantean? Hay papás que no, porque hay papás que están de acuerdo y todo es válido. Pero lo que no debería suceder es que este tipo de cosas ocurrieran a espaldas de los padres, sin que los padres estén informados. No todos los profesionales siguen una misma línea de acción. No todos los profesionales, por más que sean profesionales y tengan un título, tengan una formación, manejan los mismos conceptos. Muchas veces hasta se dan situaciones en donde en realidad no están educando en lo absoluto, sino que están adoctrinando. Y me parece sumamente, sumamente delicado y que debería ser un llamado de atención, porque como les da vergüenza, muchas veces lo viven en la escuela y ni siquiera se animan a después hablarlo en casa con mamá y papá. Algunos, a lo mejor es una minoría, pero los hay, los hay. Y yo dejo a mi hija en la escuela para que aprenda contenidos de esos que la escuela debe ocuparse de enseñar. Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero bueno, a ver, si mi hija este año, en el grado en el que está, tiene que comparar la Primera con la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial o lo que fuera, a mí me guste, no me guste,
es un contenido que hace a la historia, pero aquello que tiene que ver con la sexualidad, insisto, debería ser de exclusividad a cargo, debería estar exclusivamente a cargo de los padres. Y en todo caso, si los padres por alguna razón no se sienten capacitados o sienten que no manejan la información adecuada o no saben de qué manera transmitirla a sus hijos habida cuenta de la edad que tengan, que sean ellos los que acudan o a la escuela o a otro lugar en búsqueda de ayuda. Mira, ¿sabes qué? No sé cómo explicarle a mi hijo esto de las relaciones sexuales. A mí me da vergüenza, me pone mal. Entonces yo necesito que otro alguien que esté a lo mejor más capacitado o maneje más información que yo se haga cargo de esto. Pero decisión de los papás. Bajo ningún concepto debería suceder que a mi hija le estén enseñando a colocar un preservativo en un pene de madera y a que si tiene ganas le enseñamos cómo se practica el sexo oral sin que yo esté en conocimiento de eso previamente para determinar yo mamá y yo papá si quiero que a mi hija se la exponga a esa situación o no, porque no tengo ningún inconveniente en hacerla faltar. Porque la escuela tiene que dedicarse a enseñar cierto tipo de contenidos, pero de la educación sexual deberían encargarse solamente los papás o aquellos a quienes ellos elijan.